En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Difundiendo el Evangelio, con la conducción de Daniel García. Buenas noches, ¿cómo están, querida familia de Radio María? Otro miércoles aquí, muy contento de reencontrarnos. Esta vez, para los que pueden ver a través de Facebook o tal vez también en YouTube, aparte de escuchar la radio, que también pueden ver video, como saben que pueden ver los videos de los programas, se van a dar cuenta que hay una diferencia. Ahora, en este momento estoy en la radio, en los estudios centrales. Muy contento de estar aquí visitando la radio, porque para los que de repente no saben, el programa, este programa Difundiendo el Evangelio, lo hacemos en vivo, lo hacemos en directo, pero desde Florida, en Estados Unidos. Pero bueno, hoy estoy aquí de visita en la radio, visitando al amigo Mauricio y bueno, aprovechando este momento para también estar en esta radio tan linda, la radio física. Si bien la radio son ustedes, ¿no? Y todos los que conforman esta radio son los oyentes, los locutores, los sonidistas, los que producen, los operadores, somos muchos, ¿no? Y ustedes, los escuchas, son la parte principal, ¿no? Pero bueno, también tenemos una parte física, ¿no? Aquí Radio María, que como saben todos están invitados siempre, en cualquier momento, a pasar a visitarnos, a conocernos, y también tenemos una capillita muy bonita, que tenemos misas 2 veces a la semana, pero también pueden venir en cualquier momento y quieren rezar, estar junto a Jesús, pueden pasar por aquí, por la capillita de Radio María. Siempre van a ser bien recibidos. Entonces, ya dejando esta pequeña introducción, vamos a hablar de qué se trata el programa hoy. Como saben, hemos estado hablando sobre la Cuaresma, porque es un tema que es muy vasto y es muy importante, porque Cuaresma es preparación, ¿no? Nos prepara para la Pascua. Sucede una vez al año nada más. Y el proceso completo de preparación lleva 40 días. Y deberíamos saber de qué se trata como católicos, ¿no? Y informarnos. De todas formas, como siempre he dicho en los programas, siempre estás a tiempo de participar de la Cuaresma. Es conveniente, ideal, que comiences el miércoles de ceniza, que ya ha pasado, pero Dios te espera, Jesús espera, y no va a dejar de escucharte si decides empezar la Cuaresma hoy o mañana. Siempre también arrepentido por no haber comenzado antes, pero con un corazón sincero, Jesús siempre te va a recibir. Entonces, aún estamos a tiempo de prepararnos para la Pascua, no perdamos la oportunidad. Y para no perder la oportunidad, para informarnos más, tenemos programas como este aquí en Radio María, y vamos a hablar un poquito esta vez, un tema más sobre la Cuaresma, porque también vamos a dividir el programa, porque también queremos hablar sobre San José, que ya en el programa Sobrenatural, como pudieron escuchar, ya Nicolás y el padre Lucho Ferrés hablaron también sobre San José. Y no es que queramos ser repetitivos, sino que en realidad hay mucho para hablar sobre San José. Y realmente deberíamos prestarle más atención, deberíamos aprender un poquito más. Entonces, cuanto más nos informemos, mejor. Porque después de María, es el santo más importante. O sea, nadie puede compararse en santidad a María, porque si bien
fue humana, como el resto de los santos. Ella es la única que ha sido concebida inmaculada, sin pecado original, ¿no? Todos los demás santos han sido personas ejemplares y, bueno, merecen veneración, pero María, como sabemos, está a otro nivel, ¿no? De hecho, la veneración a los santos, que como saben nunca es adoración, es veneración. La veneración a los santos se llama dulia y a la Virgen María es hiperdulia. Y es solamente un tipo de carácter o un nivel, por decirlo así, exclusivo solo a María. Que jamás, jamás, no hay que confundirse, jamás es adoración. Adoramos solo a Dios, ¿no? A la Trinidad. Pero tenemos una veneración superior a María. Y después de María, la persona con la mayor santidad es José. Y después continúa el resto de los santos, ¿no? Y no es que, digamos, un santo sea más bueno que otro, no podemos decirlo de esa manera, sino que hay ciertas características que la diferencian, ¿no? Como ya dijimos, María se diferencia de los santos, del resto de los santos, por muchas, muchas cosas, pero básicamente por su inmaculada concepción. Y José se diferencia del resto de los santos porque José, además, fue el padre adoptivo de Jesús. Ningún otro santo ha estado tan cerca de Jesús como José. Y no solo cercanía de amorosa, como cualquier santo o como cualquiera de nosotros puede sentir el amor de Jesús, sino que él fue su protector también, protector de Jesús. Entonces podemos decir, ¿cómo puede ser protector de Jesús si Jesús es Dios? No necesita protección. Pero no debemos olvidar que Jesús también es 100% Dios, es cierto, pero también es 100% hombre. Y cuando él era bebé y cuando él era niño, él se lastimaba, también se caía corriendo. Y también necesitó que le dieran de comer en la boca. También necesitó que le enseñaran a aprender a caminar. Y todo eso sabemos muy bien que lo hizo María, es su madre, por supuesto. Pero ella no estaba sola. José, como un padre ejemplar, estaba acompañándola. Entonces, la veneración a María ha sido practicada desde los primeros siglos de la Iglesia Católica. Y no hay duda sobre eso, es muy merecida. José, lamentablemente, se ha dejado de lado mucho. Y recién, digamos que prácticamente, podríamos decir, casi que en el siglo pasado fue que empezó a prestársele atención y a reconocer los valores de este gran santo. Entonces, mañana es el día de San José, es su solemnidad. Y debido a ello es que queremos hablar un poco en el programa. No queremos dejar pasar este día tan importante mañana y queremos decir algunas palabritas. Pero bueno, entonces, primero que nada, vamos a empezar como siempre hacemos aquí en el programa con la oración al Espíritu Santo, porque como ya lo saben, y si no, lo repito, porque esto es muy, muy importante, todos los que estamos aquí en Radio María tenemos bien claro esto. Nosotros tenemos la voluntad de dedicar nuestro tiempo, y lo hacemos con mucho cariño, a tratar de, como el programa, el nombre del programa, ¿no? Difundir el Evangelio. Pero sabemos muy claro que no podemos, no tenemos la capacidad, si no nos ayuda el Espíritu Santo, si Dios no está con nosotros. Sabemos que, como en todas las cosas en la vida, se necesita la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Y sobre todo en algo como esto, que lo que intentamos es difundir el mensaje de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es muy apropiado para que nos ayude. Y Él siempre, siempre, siempre nos quiere ayudar en todo. Y nosotros solamente debemos pedírselo. Entonces, vamos a pedírselo con esta oración tan bonita que es del cardenal Verdier, que dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir,
cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a decir unos puntos breves sobre la cuaresma que son muy importantes y como he dicho, no quiero dejar de tocar el tema de la cuaresma durante estos días, ¿no? Este es un mensaje de nuestro Papa, un mensaje del Padre León, del Papa León XIV, para esta cuaresma de este año. Él hizo una carta, un mensaje, y vamos simplemente a sacar solamente unos puntos, pues no tenemos mucho tiempo, pero me parece que es importante escuchar lo que el Papa, que es la cabeza de nuestra iglesia, nuestro guía principal aquí en la tierra, qué mensaje nos tiene él para, para que nosotros vivamos esta cuaresma, ¿no? Entonces él dice así, empieza la carta diciendo, queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Así empieza diciéndonos lo importante que es la cuaresma, ¿verdad? Dice, todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Claro, porque con esto revivimos todo, como dice aquí, el camino a Jerusalén, o sea, todo el momento de su pasión, como termina en la cruz, con su muerte, con su resurrección. Durante la cuaresma revivimos todo ese proceso. Pero aquí nos dice que es un momento de conversión. Siempre debemos tener muy claro esto. Nosotros tenemos un principio, un primer momento de conversión, ¿verdad? Por ejemplo, podemos estar perdidos y en un momento escuchamos a Dios, alguien nos da un testimonio, puede pasar de muchas formas, pero conocemos a Jesús, conocemos a Dios, nos acercamos y entonces nos convertimos, esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Nos convertimos, pasamos de ser humanos normales en el mundo a ser creyentes, a creer en Dios, a tener fe, nos convertimos. Pero después que nos convertimos, no quedamos convertidos para siempre. Por más que digamos, no, yo soy un buen católico, tuve un buen momento, hice, por ejemplo, un buen retiro hace unos años y sentí a Dios cerca mío, se sintió muy bonito. Sí, está perfecto, muy bien, de repente tuviste un momento de conversión ahí. Pero eso no te dura para siempre. La conversión es continua. Uno siempre tiene que estar buscando esa conversión, porque siempre vamos para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Entonces, no podemos decir, yo ya estoy convertido, o sea, ya estoy salvo, ya no necesito hacer más nada, ya tengo garantizado el cielo y ya sé que no voy a pecar más. No, continuamente tenemos que estar convirtiéndonos. Entonces, aquí nos dice el Papa, ¿no? Que todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra, ¿no? Y la acogemos con docilidad de espíritu, porque claro, obviamente, ¿no? Tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y tenemos que acoger ese mensaje, no simplemente dejarlo pasar, que no entre por un oído y salga por el otro. Entonces la cuaresma es un momento, como el Papa nos dice, es un momento propicio. Entonces, unos puntitos que vamos a sacar, él dice, importante, esta palabra, escuchar. Esto es lo que él dice el Papa. Este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra
a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Esto es muy básico, ¿no? Es muy básico. Tenemos que saber escuchar. Si nosotros queremos tener una relación, no sé, de amistad con un vecino o con un compañero y empezamos a conversar, no podemos ir y decirle, hola, mira, yo me llamo Daniel, ¿cómo estás? Y yo tengo tantos años y así sigo hablando y mi familia es así y a mí me gusta tal cosa y me gusta tal música y hablo y hablo y hablo y hablo y no paro de hablar y no escucho a la otra persona. No voy a tener una relación de amistad. Es una relación egoísta, no funciona. Con Dios es igual. Nosotros tenemos que escucharlo, que si queremos tener una relación con Él, que es lo que buscamos, es el objetivo, ¿no? Queremos tener una relación con Él ya desde aquí en la tierra y después más adelante cuando vayamos al cielo, ¿no? Estar junto a Él. Entonces para eso tenemos que escucharlo y Él nos habla todo el tiempo, continuamente. Y específicamente y más claramente nos habla en la liturgia, en la homilía, con un mensaje ya más fuerte, más especial, ya en su casa, en la Eucaristía. Entonces nosotros debemos escucharlo, eso es lo que nos dice el Papa, que es bastante sencillo en realidad, ¿no? Que si queremos acercarnos a Él, escuchemos, debemos escucharlo. Y eso automáticamente nos va a llevar a Él, porque no podemos escucharlo y negarlo, porque no tiene sentido. Si escuchamos el mensaje que Él nos dice, es tan interesante y a su vez es tan claro también, y, y, y nos da una bienvenida, nos da un cariño, no es un mensaje de obediencia obligatoria o de castigo, no, es un mensaje de amor. Entonces, si nosotros escuchamos su mensaje, automáticamente nos vamos a ir acercando a él porque es muy interesante. Pero claro, primero tenemos que escuchar. Entonces, eso nos pide el Papa, Papa León XIV. Escuchemos, ¿no? Otro punto que él nos dice es ayunar. Ya hablamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre el ayuno, ya sabemos que hay muchas formas de ayuno, no es solo ayuno de hambre, de comida. Y el Papa nos dice, él dice, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento, aquí por ejemplo dice sobre el alimento, ¿no? En efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial. Después habla mucho más, ¿no? Pero es importante a veces suprimir algo o ayunar de algo para darnos cuenta, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver, el ayuno de comida también es muy bueno porque ya involucra al cuerpo, ¿no? Entonces ya empezamos a sentir diferente, ya no es tan espiritual. Pero hay un punto muy importante que dice el Papa, sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Eso es muy importante, ¿no? Es muy bueno hacer ayuno, pero siempre hay que hacerlo con humildad. No podemos ir diciéndole a todo el mundo, yo estoy haciendo ayuno porque estoy en cuaresma y vos no lo estás haciendo, entonces vos estás mal. Siempre hay que ser humilde, ¿verdad? Toca más puntos sobre el ayuno, muy importante. Pero en forma resumida, otro punto que él toca también, es la palabra juntos o la palabra comunidad en la cuaresma, que debemos prestar atención. Em, si bien nosotros debemos siempre intentar salvar nuestra alma, no debemos ser egoístas, debemos pensar en los demás. Eso es, a través de la caridad pensamos en los demás. Pero también vemos que no somos individuos solitarios, ¿no? Vivimos en comunidad. Pues vivimos en la sociedad o en forma humana, pero también tenemos una comunidad religiosa, ¿no? Nuestra iglesia es una comunidad. Hay grupos de oración, hay momentos en nuestras parroquias, que muchos grupos, ¿verdad? Que uno puede intervenir, eso es una comunidad.
Entonces, eso está muy, muy bien, unirse a personas que también están buscando a Jesús, y eso es un apoyo muy grande. Por ejemplo, el Papa nos dice sobre eso, dice, por último, la Cuaresma pone de relieve la dimensión comunitaria de la escucha de la palabra y de la práctica del ayuno. ¿Mm? También la escritura subraya este aspecto de muchas maneras. Por ejemplo, cuando narra en el libro de Nehemías que el pueblo se reunió para escuchar la lectura pública del libro de la ley y practicando el ayuno se dispuso a la confesión de fe y a la adoración, con el fin de renovar la alianza con Dios. Esto está en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Y Nehemías fue un profeta que vivió sí, 5 siglos antes de Jesús. O sea, no conocían a Jesús, sabían que iba a venir Jesús, pero sí, sí creían en Dios, tenían muy claro eso. Y en forma comunitaria ya se había reunido, aquí nos dice Nehemías, el pueblo, ¿no? Y se habían reunido para escuchar la lectura pública de la palabra. Claro que en aquel momento no podían leer, no sabían leer, entonces se reunían para que le dijeran, ¿no?, el mensaje de Dios, como lo hacemos hoy día en la misa. Entonces el pueblo se reunía porque quería aprender, lo que yo siempre digo, ¿verdad? Debemos informarnos. También practicaban el ayuno. El ayuno que se está llamando hoy día a la práctica ya se hacía desde ese tiempo, en realidad desde anterioridad. Pero en este punto específico estamos hablando 5 siglos antes de Jesús, estamos hablando 2500 años atrás. También ellos confesaban su fe, o sea, públicamente admitían su fe, ¿verdad? Que creían en Dios y adoraban a Dios. Y eso era con el fin de renovar su alianza con Dios, nos dice aquí, ¿no? Nos dice el Papa, que en realidad quiere decir, también, bueno, nos dice el Evangelio, la Biblia, ¿no? En Nehemías. Eh, También quiere decir intentar acercarse más a Dios, ¿no? Entonces la comunidad es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de lo que nos dice el Papa en esta carta, en resumen, porque es más larga, simplemente unos puntos que saqué que me parece muy interesante compartir con ustedes, el Papa nos dice, para terminar, dice, queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor. Y termina con una bendición, ¿no? Y esta carta fue realizada el 5 de febrero de este año. Entonces, el Santo Padre nos pide que tengamos la gracia de vivir una cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios. Y en realidad la gracia se nos da. Eh, la gracia nosotros la recibimos, las gracias que necesitamos nosotros las recibimos, Dios es quien nos la da, pero nosotros debemos quererla. Y también también pide que hagamos ayuno de lengua, o sea, que tengamos mucho cuidado con las palabras que decimos, ¿no? Eso es algo que también el Papa ha hecho mucha influencia en ese tipo de ayuno, de cuidar lo que hablamos. En dos maneras. Una, lo que hablamos mal de las personas, ¿no? El daño que les hacemos cuando hablamos, y otro también, sin llegar a vocalizar, ¿no? El lenguaje, el hablar mismo, pero sino también el pensar, ¿no? Pensamiento sobre otras personas. Entonces, ese ayuno es muy importante y es más importante que dejar de comer dulce en estos días o algo por el estilo, porque es mucho más beneficioso si hacemos ayuno de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, unos puntos importantes
que el Papa nos ha querido compartir, nos ha dicho, ¿no? En esta carta sobre la Cuaresma. Entonces el Padre León XIV, el Papa León XIV, nos ha dicho estos puntitos que me parecen muy importantes, sobre todo viniendo de él, tenemos que escuchar, ¿no? Y entonces, antes de pasar del tema de Cuaresma a San José, vamos a hacer una pequeña, una cortita pausa musical y ya volvemos. Muy bien, entonces, San José, ¿verdad? Podemos decir, afortunadamente, vamos por el buen camino en Uruguay porque tenemos un departamento con ese nombre. Y de hecho creo que mañana hacen una misa solemne, pero sé que hacen una procesión también. Entonces, bueno, un honor eh, ser uruguayo y tener un pedacito de nuestro país con el nombre San José. Vamos bien, por ese camino, por ahí ya vamos bien. Pero me parece que es importante que sepamos un poco más, porque cuando hablamos de San José, sabemos, decimos, bueno, es el esposo de María, lo primero que decimos, ¿no? Y sabemos tres o cuatro cositas y no sabemos mucho más. Y eh, es por muchas razones, pero sobre todo porque en realidad nunca se le ha dado mucha importancia a San José. Es recién en los últimos años que se le ha reconocido, se ha, eh, hemos podido observar, ¿no? Que realmente es una persona digna de veneración. Em, entonces debemos aprender un poco más, porque no es solo saber solamente quién fue en ese momento, sino que quién es, porque no es que fue el esposo de María y después desapareció y quedó inexistente y se hizo humo. No, San José está en el cielo junto a María, está junto a Jesús. Y también Él intercede por nosotros. Él también intercede por nosotros. Él también se preocupa por nosotros. Eh, Tal vez nosotros somos lo que no nos preocupamos mucho en pedirle a Él que interceda, ¿no? Cuando en realidad deberíamos, porque no sé quién fue que dijo, me va a tener que perdonar en eso, bueno, pero alguien dijo, eh, Jesús, perdón, José es tan importante porque en José dice, en cuya custodia Dios confió sus tesoros más preciados. ¿Mm? Jesús y María, ¿verdad? Recordemos, eh, como ya dijimos, no pensemos solo en Jesús ya a los 33 años, ¿no? A los 30 cuando empezó su misión, ya un hombre, sino que Jesús, ya sabemos, fue engendrado, no creado, como decimos en el credo, ¿verdad? Fue engendrado en María y nació bebé, entonces necesitaba cuidados. Y si bien María es la más importante, Dios no quiso que María estuviera sola, ¿no? O sea, estamos hablando de la Sagrada Familia, no estamos hablando, digamos, de una madre soltera. Estamos hablando o sea, que está muy bien en muchos casos según la situación, pero no es lo que corresponde ahora. Estamos hablando de la Sagrada Familia. Entonces, así como veneramos a María, adoramos a Jesús, también no podemos olvidarnos de un miembro muy importante de esta familia, que es José. Entonces, cuando María tuvo el momento del nacimiento de Jesús, fue diferente a los nacimientos normales, ¿verdad? De las mujeres. Fue a través como Jesús nació como a través, fue como una luz que pasó como a través de ella y así él nació, porque ella continuó siendo virgen. Son esos misterios, ¿no? Ella continuó siendo virgen, fue un nacimiento diferente. Pero ella no estaba sola, José estaba ahí. José siempre la estuvo acompañando.
Y José también ayudó en la crianza y la enseñanza de Jesús. Es muy importante. Entonces también debemos pensar, si bien María sabemos claramente que cuando Dios decidió, ¿no?, que tenía que mandar a su hijo para que fuera el único camino posible para que pudiéramos llegar al cielo, porque ya habíamos pecado tanto que no podíamos entrar, entonces había que hacer una forma, y la forma fue a través de la sangre de Jesús, nuestros pecados son perdonados, y así es como podemos ir al cielo, si no jamás podíamos ir al cielo, después de que Adán y Eva cometieron el pecado original. Entonces, a través de Jesús ahora podemos ir al cielo. Esto es algo muy, 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 muy importante, ¿verdad? Entonces, para que eso se realizara, eh, él, podemos decir, eligió, podemos decirlo de esa manera, pasarlo cortito, a María, ¿no? Pero es una palabra que no es adecuada porque no es que María estaba entre unas candidatas a elegir, ¿no? Sino que lo que quiero decir es que no fue cualquier persona al azar, ¿no? María fue una persona que ya estaba predeterminada a ser la madre de Dios desde antes de su nacimiento, obviamente. Y también estaba predeterminado que Jesús, siendo Dios, no podría engendrarse, ser parte de un cuerpo con pecado. Y por eso es que María es inmaculada, ¿no?, sin mancha, porque es la única forma en que puede albergar a Dios. Todo eso tiene mucho sentido, ¿no? Y es bastante fácil de entender. Pero entonces decimos, muy bien, pero ella no iba a estar sola por muchísimas razones, pero también si vamos un poco a las razones históricas, en ese tiempo, una mujer sola era muy menospreciada, pero mucho, al punto de que también prácticamente podían hacer cualquier cosa, cualquier vejamen con mujeres que estuvieran solas. Digamos que, entre comillas, porque suena feo, pero estamos hablando de 2000 años atrás, las mujeres como que tenían que como que pertenecer a alguien, ¿no? Y no me ataquen con esto, estoy hablando de lo que se acostumbraba hace 2000 años, ¿no? Entonces, José fue quien fue designado para estar con ella. Y eso no fue algo que, si bien hubo un proceso, eh, no fue algo que fue el poder de los hombres decidir, sino que eso obviamente ya estaba decidido con antelación por Dios. Dios ya había decidido que José iba a ser el padre adoptivo, o sea, putativo es la palabra que se utiliza, que deriva del latín, que quiere decir también parecido a adoptar, no es adoptar en realidad, es como considerar. Pero bueno, como padre adoptivo, ¿no? A José, eh, el padre adoptivo de su hijo, el padre adoptivo de Jesús, ¿no?, el padre del Hijo de Dios. Entonces, obviamente no iba a poner a cualquier persona. Volvamos, ¿no? Estamos hablando de José. Ya no hablemos de María, ya lo tenemos todo muy claro, ¿verdad? Por eso que quiero justamente hablar de San José, porque mañana es su solemnidad y no lo tenemos tan claro. Entonces, si bien ya lo tenemos muy claro sobre María, no iba a poner al lado de María a una persona pecadora o una persona, digamos, como nosotros. No, nosotros jamás, jamás seríamos, ninguno de los hombres que estamos aquí somos merecedores de estar en compañía de María. Por más que María nos ama, pero no, jamás podemos estar en un nivel como estuvo José de ser su esposo. Porque ellos sí se casaron. Entonces, de ser el esposo de María y ser padre adoptivo de Jesús. Entonces, si sumamos 2 más 2, porque esto es bastante básico, nos damos cuenta de que José es una persona admirable enormemente, enormemente, ¿no? ¿Y qué hacemos para reconocerlo? ¿Verdad? Porque nosotros, en nuestra humildad, como nos acaba de decir en la carta el Papa, que debemos ser humildes, la humildad es
es muy importante en nuestro crecimiento, en nuestra formación religiosa, en nuestro camino hacia Dios. Eh, entonces, en nuestra humildad, nosotros tenemos que reconocer lo importante que Él es y, y ver cómo nosotros jamás llegamos a ese nivel y agradecer todo lo que Él hizo por Jesús, como Él cuidó a Jesús, al punto que Jesús pudo desarrollarse, pudo crecer y pudo cumplir su misión. Eso en parte eh, también es gracias a José, porque él cuidó de esa familia. Entonces, también, en cierta forma, obviamente, gracias a José es que también recibimos la salvación. Él fue parte de esa misión. Hay que aclarar que definitivamente, si José no hubiera estado, eh, Dios no hubiera sido impedimento para Dios o Jesús que salvarnos y abrir ese camino hacia el cielo. Pero sí fue la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que respetar. O sea, Dios así lo quiso y lo eligió entre todos los hombres de ese momento para ser el Padre de Jesús. Y no va a haber nunca un hombre más puro o más justo para ser el Padre adoptivo de Jesús, ni en ese momento, ni antes, ni ahora, ni va a haber después. Jamás. Entonces, ¿cómo podemos dejar que pase el día en que nos acordamos de Él? Porque es simplemente un día, no es que sea su cumpleaños ni que sea algo especial, simplemente es un día que lo tomamos para acordarnos de Él. Entonces, si es un día que lo tomamos para acordarnos, así deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos reconocer lo importante que Él ha sido en nuestras vidas, lo importante que Él ha sido para María, el soporte que Él ha sido para María, ¿no? La ayuda. Eh, y agradecerle, ¿no? Y también saber que nosotros tenemos muchísimos aliados, por decirlo así, en el cielo, ¿no? Tenemos muchísimos que nos pueden ayudar en nuestro camino aquí, en nuestro camino en el mundo. Tenemos a los santos, tenemos por supuesto, Dios siempre nos quiere ayudar, Jesús nos quiere ayudar. Después tenemos humanos que están con Dios y que ellos interceden por nosotros. Y a Jesús le encanta cuando un humano pide por otro humano, cuando, cuando nos ayudamos entre nosotros. Entonces, María obviamente es la primera que escucha porque es su madre, ¿no? Como hizo en las bodas de Caná, lo que le dice María escucha, pero lo que le dice José también. De hecho, ¿quién fue? Me parece que fue el Padre Pío. Sí, el Padre Pío dijo, ve con extrema confianza a José, porque no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido fácilmente. Entonces, a ver, esto es muy interesante también. José nos concede, o está mal expresado, Dios nos concede a través de José muchos favores, porque ya tenemos todo muy claro, lo de las bodas de Caná, ¿verdad? Como Jesús escuchó a su madre. Pero también debemos darnos cuenta que Jesús también escucha a su padre, como también seguramente lo hacía cuando era niño y mientras fue creciendo. Entonces, ¿qué persona es San José, verdad? ¿De qué nivel, de qué calidad de persona? Persona justo como nunca nadie más ha habido. Por ejemplo, el Papa León XIII, no León XIV, el Papa León XIII, él dijo, si María es la humilde sierva del Señor, preparada desde la eternidad para la tarea de ser la Madre de Dios, José es quien Dios eligió para ser el supervisor del nacimiento del Señor, aquel que tiene la responsabilidad de cuidar la entrada ordenada del Hijo de Dios en el mundo, de acuerdo con las disposiciones divinas y las leyes humanas. ¿Qué les parece, no? Por ejemplo, pues Pío XII decía, si quieres estar cerca de Cristo,
te repito, ve a José. O sea, José es muy importante. También tenemos, y esto, bueno, yo puedo dar testimonio de muchas cosas, pero también puedo dar testimonio de esto. Hay una novena a San José. Hay muchos tipos de novena, y novena significa porque se reza 9 días continuos, ¿no? Y hay una novena a San José que es muy cortita también, lleva 5 minutos de hacerla por día, que es para pedir, ¿no? Como dice Padre Pío, que le pedías a San José y que no recuerda que no le haya otorgado algo, siempre le otorgó todo lo que le ha pedido, ¿no? O sea, la intercesión, ¿verdad? Y bueno, yo he hecho novena a San José con peticiones y se me ha concedido. Y generalmente, eh, y es parte de los milagros, se concede antes de que termine la novena. Ya cuando vas por el día 8, se concede. Ya vemos, hay muchos casos así, ¿no? Para mí, yo tengo muchos, pero, por ejemplo, para hacerlo cortito, hay una escalera, que los que quieren buscarlo online, hay una escalera en un estado, en Estados Unidos, en Nuevo México, que una iglesia, por distintas razones, el arquitecto no hizo una escalera para ir hacia una parte arriba donde iba a cantar el coro en la iglesia. El arquitecto se murió y eso quedó incompleto y no había forma de hacerlo porque era muy complicado como estaban las paredes y nadie quería hacer esa escalera. Entonces estas eran unas monjas, ellas hicieron una novena a San José pidiendo para que encontrara solución para eso. Y cuando iba como en la octava, no, en el octavo día apareció alguien con herramientas y dijo, yo se las hago. Dice, lo que pido es que nadie me moleste, yo voy a trabajar solo aquí. Y él empezó a construirla, esa persona que apareció, y estuvo unos días y de repente un día la escalera quedó pronta, terminada, y él desapareció, se fue, no cobró ni nada y se fue. Y la escalera quedó pronta. Y esa escalera, obviamente existe, ahora eso fue hace poco, no fue hace mucho. Esa escalera está hecha toda en madera y es una madera que no es de la zona. De hecho, todavía no tiene muy claro de dónde es. Y la escalera está construida sin tornillos, sin clavos, es solo la madera soportando un pedazo junto con el otro y no tiene columna. Es una escalera en caracol que si hacen un plano un ingeniero dice esto no puede funcionar. Y esa escalera está en una iglesia en Nuevo México, en Estados Unidos. El estado es el estado de Nuevo México, New Mexico, en Estados Unidos, y se puede ver. No se puede subir, ya no dejan subir, pero por muchos años fue utilizada. Pero ahora como cada vez se ha conocido más, ya no quiere que la gente las toque y que las vayan a romper o algo. Pero pueden buscar sobre eso online. Pero eso es mucho, hay muchos, muchos, muchos casos, ¿no? Entonces, ya estamos terminando el programa, es tanto lo que tenemos para hablar de San José, que en realidad solo trato de sacar los puntos más fáciles, ¿no? Por eso es que yo sé que Lucho, el padre Lucho y Nicolás hablaron de San José, pero igual hay mucho para hablar, ¿no? Tenemos mucho para aprender, tenemos mucho para aprender. Entonces, los principales puntos, digamos, ¿verdad? No vamos a ir a algo tan profundo, pero los principales puntos que debemos tener bien claro es que José estaba casado con María. Eso no hay vuelta. José, estas son las cosas, esto es lo que nos dice en la Biblia. José era considerado el padre de Jesús. Por ejemplo, siempre decían, pero cuando hablaban de Jesús cuando él empezó a ser misionero, decían, pero este no es el hijo de carpintero, ¿verdad? Entonces, San José ejerció los derechos paternos sobre el niño Jesús. No es que simplemente era como el cuidador, sino que él actuaba como padre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo fue a buscar en el templo, ¿no? Cuando se había perdido a los 12 años. Y San José era un hombre justo, lo sabemos, todo esto nos dice la Biblia, por sus acciones. Pero es muy poco lo que sabemos de él.
en la Biblia. Se sabe un poquito más por los evangelios apócrifos y también por visiones privadas, sobre todo de Ana Catalina Emmerich y María, ¿cómo es el nombre? Valtolva, creo que es el nombre. Em, entonces ahí se sabe un poquito más, pero la iglesia siempre es muy cuidadosa en pronunciarse acerca de algo, ¿no? Pero con lo que tenemos en la Biblia es suficiente para no tener dudas del carácter, la personalidad, la forma de ser de José. Em, También hay una cosa muy bonita, pero esto ya es por una visión privada. eh, que se cree también, o sea, cómo murió José, porque de él no se sabe, no hay palabra de él de que él haya dicho algo. Por ejemplo, se sabe que el ángel le habló durante un sueño, se sabe lo que él pensaba, lo que él quería hacer, pero él no habla, porque él es una persona, él hablaba obviamente, pero él es una persona que nunca quiso ser protagonista. Él estaba para servir a Jesús y a María, y también para ser responsable y cuidar de Jesús. Entonces la humildad de él, su silencio, su obediencia, su fe, es enorme, enorme. Y es algo que nosotros debemos admirar y tratar de copiar, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar a ser como San José, pero podemos tenerlo como base para nosotros ir mejorando, ¿verdad? Entonces, se cree que eh, la forma que él murió antes que Jesús comenzara su misión, por varias razones. Se piensa que es porque él no hubiera permitido, no hubiera soportado como soportó María. María sabía cuál era el fin. Jesús había venido aquí a la tierra y soportó con mucho dolor, soportó todo lo que le sucedió a Jesús. No porque ella no quisiera resistirse, sino porque sabía que lo hacía por el resto de todos nosotros. Pero se cree que José iba a atacar, ¿no? O sea, que en cuanto dijeran algo sobre Jesús, él iba a pelear contra esas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús, él hubiera dicho, ¿cómo vas a negar a Jesús cuando lo negó 3 veces, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Los padres tenemos un carácter diferente, ¿no? Ese amor maternal de María. Entonces hubiera sido diferente su misión. También se cree que María con todo su amor, pero María es una mujer muy fuerte y se cree que José no hubiera sido tan fuerte para soportar la pasión de Jesús, que es terrible, ¿no? No es para cualquiera soportar un padre, ¿no? Así como soportó María, no es fácil, no, obviamente que no. Y se cree que José no lo hubiera soportado. Entonces José murió antes y no está claro, porque nunca estuvo claro la edad de José, em, pero está solo se cree que entre los 12, que hasta ahí es de los años de Jesús, 12 años de Jesús, que es lo último que se sabe de José cuando se pierde en el templo, y hasta los 30 que empieza a hacer misión Jesús, en ese periodo es que muere José. Y por visión, como digamos, de estas videntes, de estas visiones privadas, él cree que José murió de una enfermedad y murió tranquilo y con María sosteniéndole la cabeza y la mano derecha, mientras él estaba acostado ya agonizando, en su cuarto, en su casa. Y Jesús del otro lado, sosteniéndole la mano izquierda y con su cabeza, Jesús su cabeza, reposando en el pecho de José. Y Jesús diciéndole que no se preocupe, que vaya tranquilo, que ya Él lo va a alcanzar. Y se ve un coro de ángeles, muchos ángeles, que, que se abre el cielo y lo reciben, ¿no? Entonces eso por distintos motivos, la iglesia no se ha pronunciado todavía sobre esas visiones, pero tiene muchísimo sentido, ¿no? Por eso también José es el patrón de varias cosas, pero también es el patrón de una buena muerte, ¿no? Pero qué manera de morir, ¿no? ¿Se imaginan?
María a la izquierda y María a la derecha y Jesús en la izquierda. Eso es increíble, increíble. Entonces, tenemos tanto para aprender sobre José. Este programa ya está terminando, em, pero no he dicho todo lo que tenemos disponible, toda la información que tenemos disponible sobre José. Tampoco en el programa anterior, el programa tan bonito, Sobrenatural, se ha dicho todo, porque es mucho lo que hay para decir. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día tenemos la ventaja de que tenemos Internet que bien utilizado. Bien utilizado, las páginas web nos pueden enseñar mucho. A veces se dice, uy, eso, ahí hay mucha cosa mala en el mundo moderno de hoy. Hay cosas malas, por supuesto, pero hay mucha cosa buena que si la sabemos aprovechar nos va a ayudar en nuestro camino hacia Jesús. Entonces, les aconsejo que averigüen más, no se queden solo con esta información que han recibido hoy. Busquen online sobre San José, busquen en sitios católicos fiables, buenos sitios católicos, pregunten en su iglesia, en su parroquia, pregúntenle a curas amigos, infórmense, y sobre todo enseñen a los demás. Y si son padres, traten de ser como San José y enséñenle a sus hijos sobre San José, enséñenle. Eso solamente los va a acercar más a Dios. El acercarnos también a San José también nos acerca más a Dios. Recuerden, San José, el padre adoptivo de Jesús. Qué persona, ¿verdad? Debemos informarnos, debemos informarnos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Chao. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta el próximo miércoles a las 20, aquí en Radio María Uruguay.